¿cierto? Diciendo inversiones asociadas, participación en negocio conjunto. Esas inversiones asociadas, el sector público también puede formar parte en un negocio que sea de interés país, por ejemplo, ¿no es cierto? Participación en negocio conjunto, ingresos en contraprestaciones, información financiera en economía hiperinflacionaria no aplica porque nosotros, un país hiperinflacionario es cuando en 3 periodos acumula, ¿no es cierto?, 100% de inflación. Y por supuesto que nosotros no estamos en ese rango. Luego, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, contrato de construcción, los inventarios. Ese es un tema que nos corresponde como ente municipal. Saber aprender. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, la existencia. La existencia, si usted va a la resolución 3, ¿no es cierto?, porque usted es un buen participante, obediente, yo les dije, tenga, ¿no es cierto?, a disposición la resolución 3. Entonces, las existencias están en la página 45. Entonces, la existencia, ¿no es cierto?, yo les había contado que la medición, recuerde eso, medición. La medición al inicio, la valoración inicial, es al costo. Es al costo. La medición inicial es al costo, siendo el costo, ¿no es cierto?, el costo de adquisición, flete, ¿no es cierto?, hasta puesto en bodega, el costo no recuperable, derechos de importación, todo lo que desembolsé para poder disponer de la mercadería en mi bodega. Menos, ¿no es cierto?, descuentos comerciales. Y ahí tengo el costo inicial de mi mercadería. Ok, de acuerdo, estamos en esa. Sin embargo, la medición posterior, es decir, cuando voy a cerrar el balance, la norma me pide que el saldo será el monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Y ahí se me empieza a complicar el asunto. ¿Qué es el valor realizable neto? Bueno, la misma resolución la define como el precio estimado de venta menos el costo por incurrir en el proceso para terminar el producto y menos la comisión de vender el producto. Entonces, ese BNR tenemos que calcularlo, ¿verdad? Y hay que buscar una solución. Entonces, lo más probable creo yo que en el sector municipal, esto no me libera, porque no me libera de hacer el cálculo, pero yo creo que siempre el valor de la mercadería va a ser menor al valor realizable neto, dado que, ¿no es cierto?, no existe, ¿no es cierto?, intenciones de generar ganancias en la comercialización del producto. Entonces siempre va a estar, creo yo, bajo. Las mercaderías siempre van a estar más bajo que el valor realizable neto. Entonces eso no implica ajuste contable. Sin embargo, no, creo yo, profesionalmente, no me libera de no hacer el cálculo del valor realizable neto. Si yo fuera auditor de su municipalidad, le pediría el cálculo. Entonces, es un lío porque son miles de productos en los cuales tengo un precio estimado de venta y si yo lo fabrico,
es más complicado todavía porque necesito el monto que falta por terminar el producto, ¿verdad? Y bueno, yo sé que la comisión de vender se conoce, pero no así cuando yo produzco. ¿Qué es lo que, determinar qué es lo que falta para terminar el producto es un poquito complejo? Sin embargo, tampoco lo es porque producción conoce eso. Hay métodos, ¿no es cierto?, de conocer cuánto falta para que el producto acabe, ¿no es cierto?, finalmente en una cajita y listo para la venta. Estoy pensando, por ejemplo, una farmacia popular donde usted compra el producto y lo vende. Ahí no hay elaboración, no hay producción. Pero podría ocurrir, ¿no es cierto?, que alguna municipalidad esté elaborando, ¿no es cierto?, algún producto para comercializar, ¿no es cierto? Entonces podría ser. Y ahí sí que tendríamos que pedir a producción ese factor. Bueno, entonces recuerden, los inventarios al inicio lo reconoce al costo y la medición posterior será al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. El método del costo de la mercadería habla de FIFO y precio promedio ponderado. Usted va a tener que elegir si tiene existencias, ¿no es cierto?, va a homologar eso y puede tratar un grupo de activos con el método FIFO y otro con el precio promedio ponderado. Hay que justificar ahí por qué lo separa y a uno le hace un trato y al otro trato de método de costo de la existencia. Recuerde, FIFO y precio promedio ponderado. En cuanto al arrendamiento, también ahí tenemos un grado de complejidad, dado que la norma requiere, este es un arrendamiento financiero, requiere que usted reconozca al inicio el arriendo financiero, lo reconozca al inicio al monto menor entre su valor razonable y el valor actual de la suma de la cuota de pago mínimo. ¿Cómo está esa? Ah, entonces, ¿y eso qué es lo que es, profesor? ¿De qué me está diciendo? Eso del valor actual de la suma de la cuota de pago mínimo, ¿no es cierto? Entonces, el valor razonable es el precio de mercado al momento de la adquisición del activo en leasing. Yo conozco cuánto vale lo que estoy comprando en el mercado, ese dato lo tengo. También sé el monto de la cuota, el periodo y la tasa, ¿vale? Bueno, con esos datos tengo que calcular el valor actual de la suma de las cuotas de pago mínimo de un arrendamiento financiero. Una vez que calculo, entonces hago la tabla de amortización y entonces la cuota, ¿no es cierto?, como la conozco, la voy a separar en columnas de intereses, capital, cuota y saldo insoluto hasta que quede en cero. Y luego registro entonces un activo en leasing y un pasivo en leasing. Y también activo la provisión por los intereses contra los intereses por pagar. Luego pago la cuota 1, rebajando el pasivo de capital y de intereses por pagar, y después contabilizo, ¿no es cierto?, la porción de los intereses, ¿no es cierto?, con efecto en resultado, rebajando la cuenta de activo por intereses provisionados. Sí, pues hay que ser más, como dicen por ahí, para ser grande, ¿no es cierto?, hay que esforzarse. Bueno, hecho ocurrido después de la fecha de presentación. También forma, ¿no es cierto?, la NISP 14. Instrumento financiero, presentación e información a revelar, la 15.
nosotros, ¿no es cierto?, las propiedades de inversión están en la NIC SP16. Ni lo mismo, las propiedades de inversión, ¿no es cierto?, se reconocen al inicio al costo. Posteriormente al valor razonable. Y al valor razonable y siendo el valor razonable el avalúo fiscal o la tasación comercial. Usted elige o esta o la otra. Lo que puede ocurrir es que después de la fecha de la convergencia, ¿no es cierto?, usted puede, si eligió la tasación fiscal, después usted puede, ¿no es cierto?, según la resolución 3, tratar propiedades de inversión de acuerdo a la tasación comercial. Pero si a la fecha de la convergencia, ahora en el 2021, usted decide que sus propiedades de inversión se medirán posteriormente a valor comercial, y después en el 2022, 2023 y todo eso, usted decide cambiarlo a tasación fiscal, no puede, dice la norma. Por lo tanto, hay que pensarla bien en esta fecha de convergencia. Nos quedan 3 meses. La NIC SP17 también, aquí tiene un tema interesante, ¿no es cierto? Eso está en las propiedades de inversión, está en la página 72. Y la propiedad es planta y equipo, ¿no es cierto? Para nosotros son los bienes de uso. Los bienes de uso están en la página 49. Los bienes de uso. Entonces lo mismo, tenemos reconocimiento al inicio y reconocimiento posterior. Entonces se reconocerá, dice, su valoración inicial está en la página 51, valoración inicial. La valoración inicial es al costo, pero hay que definir el costo. ¿Cuáles son los elementos del costo al inicio de una propiedad, planta y equipo? Entonces eso usted lo va a encontrar en el párrafo 15, en la página 51. Ojo en esta parte, porque esta página la tienen que tener más tarde, después de almuerzo. Ya, porque lo que se busca, ¿no es cierto? Bueno, los elementos del costo. A, B, C. Su precio de adquisición. ¿Cuáles son los elementos del costo? El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento. Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la municipalidad, tales como costo de traslado, costo de instalación, entre otros. Los desembolsos que no están directamente relacionados con la propiedad, planta y equipo son gastos. Después finalmente habla del valor actual de los costos por desmantelamiento y la rehabilitación del lugar donde esté ubicado el bien, el activo, generando una provisión. Perdón. Entonces, ahí tenemos, en este párrafo 15, en letra A, B y C, tenemos cuáles son los elementos del costo de una propiedad de planta y equipo. Es importante eso. Sobre todo en aquellos proyectos de largo plazo, en donde hay una habilitación o rehabilitación y tenemos que generar una provisión, un pasivo. Entonces, las provisiones, ¿no es cierto? En la NIC
SP18 tenemos información financiera por segmento. ¿Qué son los segmentos? Bueno, en la resolución 3 también eso usted lo va a encontrar bien adelante, donde habla de los segmentos y da ejemplos, ¿no es cierto? Donde señala, señala el cementerio. Si usted tiene control sobre los cementerios, es un segmento. Si usted tiene control sobre la educación, entonces es un segmento. Si usted tiene control sobre la salud, entonces es un segmento. Y la propia gestión financiera de la entidad es un segmento. ¿Y qué significa eso? Que voy a tener que presentar los estados financieros segmentados. Bueno, eso. La NI SP19, provisiones. La 20, información a revelar sobre partes relacionadas. La 21, este es un dolor de cabeza. Deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. Eso está, ¿no es cierto? El deterioro está, si usted quiere, ¿no es cierto?, trabajar junto con su profesor de la misma manera. Yo le estoy pasando una metodología de trabajo, de estudio. Si usted va a la resolución 3, en el párrafo 21, usted va a encontrar en la página 126 de la resolución 3 este concepto. Y dice, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Entonces, deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo. Ejemplo, un activo que no genere efectivo, una biblioteca de acceso gratis, que esté a cargo de la municipalidad. Bien, sí pues. Ahí tenemos un activo no generador de efectivo. Usted tiene el control, lo tiene valorizado en el estado financiero, lo deprecia. Sin embargo, es un activo que no genera efectivo. Otro, dije yo, biblioteca, gratuidad. Bueno, un museo, un edificio en el cual usted tiene el control, no solo del edificio, sino que todo lo que usted ofrece, ¿no es cierto?, dentro del edificio. Y entonces, esos activos son activos no generador de efectivo. Otro ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, una plaza. Usted, estos son activos que usted hoy día lo tiene que valorizar e incorporar, ¿sí o no? Lo tiene que valorizar e incorporar al estado financiero, porque la NISP se lo pide. La norma anterior no, esta sí, ¿vale? Entonces, lo reconozco en el activo, ¿vale? Sin embargo, no me genera efectivo al museo. ¿Por qué? Porque es gratis. Ok. Otra, las plazas, ¿no es cierto? También ahora se incorporan, usted tiene el control, ahora esos metros cuadrados, más todo el equipamiento que tiene la plaza, se tiene que valorizar y usted lo ingresa a la contabilidad. Sin embargo, la gente va a la plaza y no paga, se sienta, hace uso, usted se lo ilumina, le coloca bancos,
le coloca unas piletas con agua y le coloca color para que la gente lo pase bien, ¿vale? Y sin embargo, no genera efectivo el activo. Entonces ahí tenemos ejemplos de activos que no generan efectivo. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los que sí generan efectivo? Bueno, usted puede tener el propio edificio consistorial, donde todo el mundo va a trabajar. Ahí tenemos un activo, ¿no es cierto? Un bien de uso que genera efectivo. Ok. El mismo lugar donde usted tiene la farmacia popular, esa infraestructura es un activo generador de efectivo. Bueno, esos activos generadores y no generadores de efectivo, usted le aplica deterioro. ¿Y qué es lo que es el deterioro? Anote eso. ¿Qué es el deterioro? El deterioro es cuando el valor libro del bien es más alto que su importe recuperable. Entonces, ¿dónde está eso? En la página 127, en el, ¿no es cierto?, la valoración. En el párrafo 8 dice, el monto del deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro y el monto recuperable del activo. El monto recuperable del activo. Entonces, ¿cuándo hay deterioro? En el párrafo 9 dice, por eso yo le digo, siempre trabaje con su texto y nunca más deje su texto olvidado. Siempre cuando hable de contabilidad de su corporación municipal, hable con el texto en la mano. Se va a acostumbrar y va a ser igual que un pastor, ¿no es cierto? Un pastor religioso siempre está con su texto, ¿no es cierto? La Biblia en sus manos, porque eso es el documento, es el guía que lo impulsa, ¿no es cierto?, a un tema en particular. Y uno lo ve cada vez que uno va a misa. El hombre, el líder, el que está ahí, se guía por su texto. Nosotros no somos diferentes. Entonces, no tenemos que sentirnos inseguros. Al contrario, la metodología anterior era la que nos inducía a errores. En cambio, el método que yo les propongo es mucho más seguro. Trabajar siempre con el texto. Entonces, ¿qué dice el párrafo 9? Dice que el monto recuperable, porque arriba en el 8, en el párrafo 8 habla del monto recuperable, y en el 9 define lo que es el monto recuperable. ¿Y qué es? Dice que es, ¿no es cierto? El monto recuperable de un activo es el monto mayor entre su valor razonable menos los costos necesarios para la venta y su valor de uso. El monto menor, ¿no es cierto? Dice, menor, no. El monto mayor entre el valor razonable menos los costos de vender y su valor de uso. Ya, pero, oye, pero tranquilo, a ver, vamos
paso a paso. El importe recuperable será el monto mayor entre el valor razonable y el costo de vender, y su valor de uso. Entre esos dos valores, el importe recuperable será el monto mayor entre esos dos valores. Ese monto mayor lo comparo con el valor libro, y si el valor libro es 120 y el valor, ¿no es cierto?, el importe recuperable es 100, significa, la norma me exige llevarlo a 100. Y reconozco el deterioro. ¿Cuándo tengo deterioro? Cuando el valor libro del activo está más alto que el importe recuperable. El importe recuperable será el monto mayor entre el valor razonable y el costo de vender y su valor de uso. Ya. Ahora explícame qué es lo que es valor razonable. Es el precio que tiene el producto en el mercado hoy. Ya, perfecto, lo entiendo. ¿Y el valor de uso? ¿Qué es el valor de uso? El valor de uso es, ¿no es cierto?, el valor actual de los flujos futuros que genera el activo traído, ¿no es cierto?, descontado a una tasa de descuento. Eso. Entonces, si yo le digo a usted, por ejemplo, ¿cuál es el valor de uso de un bien de uso? ¿Cuál es el valor de uso de un bien de uso cuando este genera en el periodo 1, 100, en el periodo 2, 200, en el periodo 3, 300, en el periodo 4, 400, en el periodo 5, 500, y la tasa de descuento es el 5%? ¿Cuál es su valor de uso? Entonces, alguien me puede decir, que estoy en el auto, no tengo mi computador aquí. Es que estoy en la oficina y no tengo internet. Alguien me puede decir, es que me acaban de llamar, estoy al teléfono. Alguien me puede decir, no tengo ganas de hacer nada hoy día. Bueno, yo lo voy a hacer. Vean, yo le voy a compartir aquí mi Excel, ¿vale? Aquí. A mí me gusta esta cuestión, por eso siempre tengo ganas. Mire, entonces, yo estoy ahí, ¿verdad? Ven mi pantalla, me confirman. Sí, se ve. Muchas gracias. Entonces yo voy a colocar aquí Sí. periodo, ¿no es cierto? Dijimos 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Y aquí yo dije que el monto, ¿no es cierto? El monto era, ¿no es cierto?, para el periodo 1, 100.000, para el periodo 2, 200.000, para el periodo 3, 300.000, para el periodo 4, 400.000, y para el periodo 5, 500.000. Entonces, ahí estamos. Entonces, el valor de uso, ¿no es cierto? Ahí, ya. Entonces yo le dije, el valor de uso es el valor presente de los flujos futuros, descontado a una tasa de descuento. La tasa, entonces, de descuento es, por ejemplo, 5%. Ahí. Ok. Entonces nos vamos ahí. Entonces el valor de uso será el valor presente de los flujos futuros. Entonces me voy aquí a la función y busco mi valor. Vamos a usar el VNA. VNA, recuerde eso. Entonces la tasa, 5%. Flujo 1, 100.000. Flujo 2,
200.000. Flujo 3, 300.000. Flujo 4, 400.000. Y flujo 5, 500.000. ¿Cuánto es el valor presente, entonces, de todos estos flujos? Tenemos 1.256.639. 1.256.639. Entonces el valor de uso, ¿verdad? Aquí lo voy a imprimir, un print de pantalla, ¿verdad? Lo voy a retener aquí en mi Word. Un momentito. Y ya le voy a mostrar ahí. Entonces, un momentito, no se me impaciente, que estoy trabajando para usted. Esto se llama trabajando para usted. Entonces, el formato ahí. Ahí sí. Ya. Ahí. Aquí. Y acá. Entonces voy a mi Excel ahora, vuelvo ahí. Entonces lo voy a pegar aquí. Que se me va a ir este. Entonces lo vamos a tener aquí. Ahí. ¿Se fija? Entonces, ¿cuánto es mi valor de uso? Ahí. 1.256.000. O si usted acá lo quiere ver, 1.256.539. Entonces, mi valor de uso de estos flujos, ¿verdad? ¿Cuánto es? 1.000.000. 256.639. Muchas gracias. Ahí estamos. Ya. Entonces, es fácil entonces determinar el valor de uso. ¿Se fija? El valor de uso es el valor presente de los flujos que genera el activo generador de efectivo. Entonces, yo tengo, voy a 1.256.639. Ahí me gusta más. Entonces, ustedes siempre traten de trabajar con las herramientas que están a su disposición en su computador. Entonces, este es el valor de uso, ¿no es cierto?, de la máquina o del activo que genera flujos, ¿no es cierto?, en periodo 1, 2, 3, 4, 5, y ahí tenemos los flujos. Entonces, ese es el valor de uso. Entonces, si yo les digo que, ¿no es cierto?, vamos a determinar el importe recuperable. Importe recuperable. El importe recuperable, según, ¿no es cierto?, lo que dice la página 127 en el párrafo 9, su valor de uso. Perdón, en el párrafo 8 dice el monto recuperable. Monto recuperable, si usted quiere, aquí le coloco monto, es lo mismo. Es un problema nomás de... Ahí, monto recuperable. Si usted quiere saber el monto recuperable, ¿cuál es el monto recuperable? El monto recuperable dice que es el monto mayor entre el valor razonable menos el costo de vender y el valor de uso. Ya tengo aquí el valor de uso. Ahora voy, ¿no es cierto?, a calcular el valor ahí
¿no es cierto? Voy a calcular el... como yo le dije. El precio de mercado del bien. Ah, ok. ¿Cuánto es valor razonable? Ponte tú que sea 1.300.000. Ya, ¿no es cierto? 1.300.000. Ahora lo que me falta es cuánto me cuesta vender este asunto. Entonces, el costo de vender, ¿no es cierto? Los costos necesarios para la venta, ¿no es cierto? Es el costo de vender, no el costo de venta, sino que el costo de vender el bien que dice. Si yo digo que esto es el 5%, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el valor neto? ¿No es cierto? ¿Cuál es el valor razonable neto? ¿Cuál es el valor razonable neto? El valor razonable neto va a ser, ¿qué dije yo? Este es un porcentaje. 1.235.000. Sí, sí, 1.235.000. ahí, porcentaje. Este es 5%. Ahí, pero me lo cambia. Ahí está. Entonces, el valor va a ser igual este monto, ¿no es cierto? Por el 95%. ¿Verdad? Ahí. Entonces, ¿cuál es el monto mayor? Entre ese y ese, ¿cuál es mayor? El valor de uso. Entonces, el monto recuperable va a ser igual al valor de uso. Y este monto, ¿no es cierto?, es el que yo comparo, ¿no es cierto? Si yo le digo que el valor razonable, perdón, si yo le digo que, ¿no es cierto?, este es un bien de uso. Si yo le digo que el bien de uso, ¿no es cierto?, el valor libre del bien de uso, para que yo tenga el valor libre, ¿no es cierto?, ustedes saben, primero depreciamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo digo que el valor libre, porque así dice la página 127, ¿no? Dice, corresponde, en el párrafo 8 dice, corresponde al valor libre, ¿no es cierto? El monto de deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libre y su monto recuperable. Pero el monto recuperable está aquí. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y si yo le digo que el valor libre de este activo, de este activo, es 1.200.000. ¿Tengo deterioro? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? No. No. Porque el libro es menor, valor libre es menor. Exactamente. ¿Qué Claro, hago? es menor. Nada, queda tal cual. Ahora, si yo le digo que el valor libre es 1.500, ¿tengo deterioro? Sí, ¿De cuánto? 1.500, 1.256. La diferencia, ¿no es cierto? Sí, ¡Qué rabia! 639. 243, 361. Ay, se me fue. Muy bien. Entonces, el deterioro, ¿no es cierto? Acá lo voy a colocar. Deterioro del activo será igual, entonces, este valor menos el mayor, ¿no es cierto? Ahí está el deterioro. Entonces,
ahí está el deterioro. Entonces, ¿cuándo tengo deterioro? Cuando el valor libro del activo está más alto que el monto recuperable. Sí. Pero el monto recuperable es igual al valor razonable menos el costo de vender, es igual al monto mayor entre el valor razonable y el costo de vender y su valor de uso. Y yo sé que el monto mayor es, en este caso, el valor de uso. Y ese valor de uso yo lo utilizo para saber si tengo deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libro del activo esté, ¿no es cierto?, más alto que el monto recuperable. Entonces el deterioro es igual aquí. Vamos a poner, yo siempre el rojo lo coloco, el deterioro como es pérdida lo pongo en rojo. Se fija, entonces uno va trabajando con los datos que me entrega la resolución y vamos avanzando, vamos a dar. Entonces ustedes también tienen que motivarse y todos los días, ojalá unos 15 minutos no le hace daño a nadie, dedicarle tiempo a esta cuestión. Oye, veamos este ejercicio, veamos este ejemplo, veamos, a nosotros nos pasa esto. Mire, hay un tema. Si usted va a la página 128, ahí mismo, ven ustedes, ¿qué dice arriba? Valor en uso de activos no generadores de efectivo. ¿Verdad? ¿Y qué dice en el párrafo 13? Dice que tenemos 3. Ya expliqué cuáles eran los bienes que no generan efectivo, ¿no es cierto? Sí. Pero dice ahí la letra A, B, C, ¿no es cierto? Dice, oye, podemos utilizar para ver si tiene deterioro estos bienes que nosotros tenemos, pero que no nos generan dinero, lo tengo que medir igual y tengo que ver si tiene deterioro. Ah, ¿y cuál es el método? ¿Lo que vimos aquí? No. Este método es para los bienes de uso que generan flujo. Y para los que no generan flujo, ¿qué dice la letra A? Enfoque del costo de reposición depreciado. Enfoque del costo de rehabilitación. Y el enfoque de la unidad de servicio. ¿Y qué es esa cuestión? ¿Qué es eso? ¿Se fija? Y eso es lo que yo espero que ustedes siempre estén preguntando. ¿Qué será? ¿Cómo será? Porque es algo que van a tener que necesitar, es algo que van a tener que aplicar en todos aquellos bienes que no generan efectivo. Sin embargo, tienen que aplicar el test del deterioro. Y para saber si tiene deteriorado, usted deprecia, determina lo que aquí yo hice, determinar el valor libro. No sé cuánto vale el monto bruto ni su depreciación acumulada, pero sí sé que, ¿no es cierto?, el valor libro es, ¿no es cierto?, depreciación acumulada, para que por último ustedes recuerden que viene de ahí. El valor del bien, ¿no es cierto?, X me da, ¿no es cierto?, ahí y ahí. Profe, Sí. consulta con respecto a la letra donde dice enfoque de las unidades de servicio, y usted dio un ejemplo de la plaza, que es un activo que no genera efectivo. Ahí nosotros tenemos que colocar el... No sé si me escucha bien. Sí, lo escucho perfecto. Ah, ya. Con respecto al ejemplo de la plaza, que es un activo que no genera efectivo, ¿cómo mido yo la unidad de servicio con respecto a lo que me costó el proyecto y los, no sé, los beneficiarios? No. Ay, no te entiendo. A ver, te perdiste, parece. A ver, otra sí. vez. Lo que pasa es que la plaza es un activo no generador de efectivo, ¿no es cierto? Como el ejemplo que dio usted.
Sí. ¿Cómo mido las unidades de servicio con respecto a la letra C que dice enfoque de las unidades de servicio? Ah, bueno, te lo tengo aquí. Bueno, ahí está escrito, ¿no es cierto? Sí, Está pero- escrito, dice el valor corriente del potencial de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero te lo leo si quieres, pero hay que ir a un ejercicio para entenderlo. Ah, ya que me cuesta entenderlo. O sea, escrito me cuesta mucho entenderlo, por eso lo preguntaba. Y por eso yo, bueno, cuando volvamos de este descanso de 45 minutos, para que ustedes estén curiosos, lo vamos a ver, pues vamos a ver el A, el B, el C, Ah, ok. con el compromiso de que ustedes, las presentaciones, ustedes ven que yo me alejé de las presentaciones, pero es porque ustedes la tienen disponible y la pueden leer. Y tienen la resolución. Lo que no tienen son estos ejercicios que estamos viendo. Y por eso que creo que si complementamos todo, terminamos todos contentos. Sobre todo en esta primera parte donde ustedes a la tarde tienen que trabajar. Hoy día ustedes tienen un ejercicio, ¿no es cierto? Tienen un ejercicio Sí. que desarrollar. Bueno, aquí en esta parte que vimos es lo que necesitan ustedes aplicar más tarde. Lo que vamos a ver después del coffee, vamos a ver esto es para, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo es la búsqueda del deterioro de valor de un activo que no genera efectivo. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Manuel Cuevas. Manuel. Ya, así que Manuel, atento con eso, después del coffee, pero estamos con eso. ¿Vale? Gracias. Ok, me voy a mantener esto aquí, pero vamos a ir a las presentaciones para después volver a los ejercicios después del café. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces, recuerde la NIC SP21, deterioro del valor de activos no generadores de efectivo. Fíjense usted acá, la 26, deterioro del valor de los activos generadores de efectivo. Ese es el ejercicio que vimos, la NIC SP26. Es el ejercicio que vimos en Excel. Después vamos a ir a la 21, aquellas plazas, aquellas bibliotecas, aquellos museos, ¿no es cierto?, en las cuales ustedes tienen el control. Sin embargo, para saber si está deteriorado, tienen que aplicar 3 enfoques, ¿vale? El enfoque de reposición depreciado, el costo de rehabilitación y el de unidad de servicio que le preocupa a Manuel. Así vamos a estar de vuelta. Entonces, avancemos y entonces la 22 tenemos revelación de información financiera sobre el sector gobierno general, los ingresos de transacciones, presentación de información del presupuesto, beneficio de los empleados. Ese es un tema complejo. Ese es un tema complejo que necesitamos especialistas. Fíjense, ojo con esto, hay muy pocos especialistas en ISP, que ustedes están todos muy ocupados, están todos con el tiempo completo. ¿Por qué? Porque hay falta en especialistas. Pero así es la cosa. Recuerden, Chile tiene un déficit importante de choferes profesionales, de estos camiones grandes que transportan todo, día y noche, ¿no es cierto?, insumos para que no falte nada en la casa, ¿no es cierto? Impresionante, mientras uno duerme, el comercio no para, día y noche, para allá y para acá. Los aviones no paran, los barcos no paran, y así. A veces uno es como un poco indolente con las cosas que pasan,
hay montones de gente que hace un tremendo esfuerzo para que uno cuando va al supermercado tenga lo que anda buscando a un precio justo. Entonces, por eso que yo creo que es la época en que hay que reflexionar, hay que pensar. Las cosas no son, no nacen de la nada, no caen del cielo. El ser humano está detrás de todo eso. ¿Vale? Entonces es importante tener conciencia. Entonces, los beneficios de los empleados es un pasivo, ¿no es cierto?, que genera una dedicación especial. ¿Por qué? Porque la ecuación actuarial, ¿no es cierto?, que exige el cálculo del valor actual, ¿no es cierto?, actuarial de todos los beneficios que se han conseguido, proyectados en el tiempo, traídos a valor presente, requiere una disciplina especial. Después tenemos entonces deterioro, la 26, la agricultura. También ahí ustedes le agregaron, ¿no es cierto?, otra responsabilidad más, salir a contar los arbolitos y llevar un control sobre eso. Instrumento financiero, otros instrumentos financieros, activo intangible. Y ahí, bueno, también está en nuestra resolución 3, ¿no es cierto?, los activos intangibles, donde el tratamiento es similar al de propiedades, planta y equipo, en los criterios de reconocimiento inicial y posterior. Posterior son al costo, es decir, busca deterioro. Ok, entonces tenemos ahí activos intangibles y después tenemos las concesiones. Bueno, otras, NIC SP, la 32, concesiones, la 33, adopción por primera vez, sobre la base de vengada, 34 estados financieros individuales, 35 estados financieros consolidados, 36 inversiones en la sociedad y negocios conjuntos, 37 acuerdos conjuntos y la 38 revelaciones de participación en otras entidades. No todas las NIC SP que están aquí están en la resolución 3. Ustedes van a trabajar con la resolución 3. Pero esta es como para el sector público, entonces hay otras empresas como por ejemplo la tesorería, Corfo, como yo les dije, la DIPRE, pueden utilizar estas otras NIC SP. ¿Vale? Eso. Entonces, ¿para qué necesitamos NIC SP? Bueno, como ya les mencioné, para obtener un lenguaje común, para, ¿no es cierto?, uniformar la información financiera, para poder comparar. Hoy día yo no puedo comparar los estados financieros de una municipalidad con otra. No son comparables. No tienen todas una misma política. Para poder comparar, todas las 345 municipalidades tienen que tener una sola política, un solo método de presentación, de elaboración y presentación de los estados financieros. Así yo voy a poder comparar. Así que a contar del próximo año, todos van a irse en picada al CIM, ¿no es cierto?, a buscar información sobre una municipalidad en particular. Entonces, ¿para qué necesitamos NISP? Para reforzar los marcos conceptuales gubernamentales. Los países se puedan comparar, cumplir con la rendición de cuentas, potenciar la transparencia, posibilitar que la información resulte más confiable. ¿Se fija usted? Entonces, no son temas menores, son temas que se saben y hay que luchar para obtener lo que ahí está escrito. Transparencia, estandarización, ¿no es cierto?, uniformidad, etcétera. Entonces, estamos acá en este proceso de convergencia, 2010, 11, 12, 13, 14, ¿no es cierto? Y en el 15, ¿no es cierto? Estas empresas del sector público que yo les mencioné,
la DIPRE, la Corfo, la Comisión para el Mercado Financiero, la Tesorería, la propia Contraloría, la Armada de Chile, el Parque Metropolitano, el Registro Civil, la Dirección General de Obras Públicas y, ¿no es cierto?, la Municipalidad de Las Condes, ¿no es cierto?, fueron las primeras organizaciones en las cuales hicieron implementación de un Estado, ¿no es cierto?, de una normativa 6820 del 2005 hasta el 31 de, ¿no es cierto?, ellos comenzaron en el 2015, entonces abandonan esta normativa e inician a revelar información con respecto a la resolución 16. Entonces, en este proceso de convergencia, vean ustedes acá abajo, comienza el 2010, aquí en el 2016, todas estas organizaciones que yo ya había señalado comienzan y se empiezan a preparar. Ahora, yo, ¿no es cierto?, les quiero confesar algo. En el 2010 recibí, ¿no es cierto?, un oficio de la Contraloría. Alguien me mandó un oficio: mira, Fernando, ¿sabes qué? El sector público empieza a hacer convergencia a IFRS. Y serán estas empresas las primeras. Y el impacto, adivinen ustedes, ¿dónde está el impacto? Ya se sabía el impacto. ¿Por qué? Porque ya había pasado en los otros países que habían hecho la convergencia. El impacto está en los bienes, ¿no es cierto?, de uso. Ahí está el impacto. ¿Positivo o negativo? Positivo. Y es lógico, ¿por qué? Porque la normativa anterior no permitía registrar estos activos. Ahora sí. Con la NISP, sí. Y entonces, si usted tiene control sobre esos activos, entonces lo mide, lo valoriza y lo reconoce en el activo, con efecto en la cuenta adopción por primera. Lo mismo, si tiene pasivos que no estaban reconocidos en el estado financiero, de acuerdo a NISP, lo reconoce con efecto, ¿no es cierto?, en la cuenta adopción por primera vez. Eso lo hace en el año 2021. No hay periodo de comparación. Va a tener el 2020, ¿no es cierto?, probablemente en blanco, sin información. Y entonces en el 2022, ahí sí, cuando cierra el 22, va a poder comparar el 2022 con el 2021. Entonces, a la fecha de la convergencia, vamos a tener que hacer varios ajustes iniciales que vienen de la normativa anterior. Entonces, hay que ir línea por línea haciendo los ajustes en el estado financiero. Ajustes o reclasificaciones o desagregado, y también, ¿no es cierto?, saldos que se dejan en cero y se reclasifican. Y, por supuesto, cuentas que se eliminan y cuentas que se agregan. Eso lo vamos a ver en el curso 2. Así que estamos con esa convergencia y entonces yo les decía que aquí en el 2011 me llegó esto. Y como el impacto era en los bienes de uso, yo entré de lleno a investigar el tema de los bienes de uso. Esa es la explicación del libro Bienes de Uso para el Sector Público. Esa es la historia. Y ahora, ¿no es cierto?, me acaba de llegar, ¿no es cierto?, recién ayer, un nuevo libro, pero esto es para
el sector minero, nada que ver con el sector municipal, pero es lo mismo, o casi lo mismo. Entonces, con sus diferencias y todo lo demás. Pero bueno, y así uno va publicando, ¿no es cierto? Y se va midiendo. Por eso yo le digo, la metodología es la que usted tiene que rescatar para iniciar un nuevo proceso de aprendizaje de normas internacionales contables para el sector público. Si usted no tiene metodología de trabajo, va a andar perdido, se va a perder mucho tiempo. Y en una vez abandona. Pero si tiene metodología de trabajo, siempre, cada día que pase, va a ser más sabio. Así como Vidal, pues, Vidal viene a Chile, hace goles, va y vuelve a Italia y hace goles. Y es un hombre que le gusta la cuestión, ¿no es cierto? Si es necesario arrastrarse con la pelota, se arrastra. Entonces, esos son personas motivadas, que están dispuestos a todo, con tal de lograr, ¿no es cierto?, sus objetivos. Acá, en este tema del conocimiento contable, necesitamos personas así, dedicadas, porque se necesitan. En un par de años más esto va a ser dominado por todos los estudiantes, profesores y profesionales que estén trabajando en estos temas. Pero mientras tanto, se necesita el máximo de esfuerzo de todos, tanto de los que saben y de los que no saben. Entonces, ahí estamos con este proceso. Entonces, así es como llegamos a esta resolución 16 y la resolución 3. ¿Vale? Las 16 son las que utilizan los otros organismos del Estado. Y bueno, revisando la resolución 16 del 2015. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, la Contraloría en el 2015, ¿no es cierto? El contenido de la resolución 16 es muy similar al de la resolución 3. Usted va a comparar los textos, salvo claramente la resolución 3 es exclusivamente para la municipalidad. Por lo tanto, ese es su libro. La resolución 16 le puede servir solo para ampliar conocimiento y, por supuesto, la fuente que yo le he señalado está, ¿no es cierto?, en las NIC SP. Entonces, en estos volúmenes, que yo 1, 2 y 3, que le hice ver, y ahí está el origen de todo este asunto. Entonces, en esta resolución 16 comienza, ¿no es cierto?, nuevamente con el marco conceptual y después, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 viene la normativa específica y ahí vienen entonces los conceptos que se escriben, ¿no es cierto?, y lo usan estos organismos del sector público. Entonces, como pueden ver, ahí en el capítulo 2 tenemos los bienes financieros, anticipo de fondos, la existencia, los bienes de uso, los activos intangibles, propiedades de inversión, los costos de estudio, proyectos y programas. Fíjese usted que yo he hablado de algunos, pero ustedes tienen que ser, ¿no es cierto?, más adelante, una vez que conozcan estos grandes cambios. También en la resolución 3 tenemos, por ejemplo, la cuenta información a revelar en partes relacionadas, información a revelar sobre participación en otras entidades, información financiera por segmentos que yo le decía, eso está en la página 173. Entonces, también tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los formatos que
que se necesitan para la presentación de los estados financieros. Tenemos, por ejemplo, acuerdos conjuntos, tenemos inversiones en asociadas y negocios conjuntos, fondo común municipal, ¿no es cierto? Políticas contables, errores contables, estimaciones contables, ¿cuál es el tratamiento contable? ¿Vale? Los activos y pasivos contingentes, y así. Entonces, es un mundo que no es posible capturarlo en una pasada, ¿no es cierto? Como yo les contaba, yo estoy en el casi 2004, 2005, más o menos por ahí, inicialmente, y estamos en el 2021. Y si ustedes me ven, ¿no es cierto?, como que me manejo en el asunto, pero bueno, vea usted, yo me levanto leyendo estas cosas y me acuesto leyendo estas cosas, más la docencia, más las publicaciones. Uno se transforma en un profesional, pero no es un tema corto, es un tema largo, ¿no es cierto? Y que hay que dedicarle tiempo. Entonces, tenemos los bienes de uso, los activos intangibles, propiedades de inversión, costos de estudio, inversiones asociadas, concesiones. Ese concepto también, yo me acuerdo en una clase al Ministerio de Obras Públicas, al MOP, ¿no es cierto? Donde ahí el departamento contable está así, con la cabeza, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro tema que también es complejo, ustedes no lo pueden creer, pero por ejemplo, hay una empresa pública, ¿no es cierto?, que tiene autonomía, patrimonio propio, tiene su estructura, etcétera, etcétera, y que está a cargo del ferrocarril del país. Y bueno, pero bueno, y el tren, y los rieles, y el terreno, y así, y los postes, y así vamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento contable de eso? Que es súper interesante, súper interesante. Entonces, bueno, concesiones, arrendamiento, ya habíamos hablado, agricultura, pasivo financiero, fondos en administración, las provisiones, beneficios a los empleados, impuestos, ¿verdad? Transferencia, multa, ingresos de transacciones, ajustes, efectos de la variación del tipo de cambio, deterioro, ahí aparece nuevamente el deterioro de activos generadores y no generadores de efectivo, información a revelar sobre partes relacionadas, activos contingentes, información financiera por segmento. Recuerde, para la municipalidad, la propia municipalidad, un segmento cementerio, si tiene el control 2, salud, si tiene el control 3, educación, si tiene el control 4, segmento. Entonces, después tenemos errores, estimaciones contables, políticas contables, y también su plan de cuenta. Ojo, que esta es la resolución 16 que utilizan los otros organismos del Estado. Y, ¿no es cierto?, nosotros tenemos nuestra resolución 3, ¿no es cierto? Y es el texto que usted y yo tenemos y estamos, ¿no es cierto?, estudiando. ¿Vale? Entonces, como ven, la estructura está de la misma manera. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Eso se llama metodología, eso se llama estandarización. Yo no voy a inventar otra estructura. Es la misma estructura, pero que la voy a llevar dirigida al sector municipal. Entonces, se repite en la historia, y entonces ahora sí, pero estos contenidos están exclusivamente, ¿no es cierto?, para el sector municipal. Ahora, veamos un ejemplo. A ver. Veamos en concesiones, la 79,
Me gustan las concesiones porque son métodos, ¿no es cierto? Son en realidad políticas que permiten, ¿no es cierto?, obtener ingresos sin tener que usted tener que usar para la generación de ingresos. Usted concesiona un activo para que otro haga la inversión y el manejo, y usted me genera entonces un ingreso. Y ese es un modelo reciente, no tiene muchos años. Yo te diría que en Chile, sobre todo, comenzó en el año 90. Probablemente si uno investiga hacia atrás, probablemente también hayamos tímidamente usado esta política de la concesión, pero después se incorpora masivamente en distintas áreas, como por ejemplo los puertos, los aeropuertos, las carreteras, las bandas, ¿no es cierto? Las bandas de transmisión de ondas, ¿no es cierto?, que permiten las comunicaciones. El Estado tiene ese monopolio y licita, ¿no es cierto?, concesiona rangos de ondas en que se puede transmitir una comunicación, onda corta, onda larga, etcétera. Entonces son intangibles, claramente. Y entonces, y eso genera ingresos. Por ejemplo, el 5G. El 5G le generó al Estado de Chile una buena cantidad de ingresos por conceptos de la concesión. Y hasta hace poco, el Ministerio de Telecomunicaciones digamos, licitó una banda que estaba como ahí, como media muerta, y se sorprendieron cuando una compañía telefónica ofreció una cantidad de millones de dólares importante. Y ahí tuvimos que entrar a investigar por qué, digamos, estaban interesados en ese activo, que en general todos lo tenían como abandonado. Sin embargo, había una empresa privada que sí necesitaba esa banda. Entonces, por eso que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, sensibilidades del propio mercado. El mercado se va moviendo, va generando oportunidades, nuevas oportunidades. Hasta hace poco, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a la luna y volvíamos sin ser astronauta? O al espacio, si te quieres ser más preciso. Sin ser astronauta. Una persona de 90 y tantos años, voy y vuelvo, dijo, y así ocurrió. Entonces y bueno, y ese servicio pagará IVA. No me va a decir alguien. ¿Por qué? Porque el transporte terrestre no está afecto a IVA en ninguna parte del mundo. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Pero si yo me voy a la luna y me quedo allá, ¿pagaré contribuciones por el territorio utilizado o por lo construido? ¿Pagaré contribuciones por eso? Se da cuenta de que como el ser humano va más adelante que las propias leyes. ¿Y cuál será mi parte? Chile tendrá una parte en la luna, tendrá un espacio. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos cosas pendientes en la Antártida, que están ¿no es cierto? En algún minuto se va a conversar ese tema. Pero mientras tanto, todos están haciendo presencia física en ese sector. Entonces, no todo está resuelto. Por ejemplo, mire, esto es verdad, aunque usted no lo crea, y debajo del mar, ¿qué tenemos? Y si usted quiere vivir a orillas del río,
hace una casa flotante, le coloca, ¿no es cierto?, todos estos tambores, qué sé yo, o si quiere esto que lo usan mucho las salmoneras, ¿no es cierto? Y delante de eso, o arriba de eso, digo yo, como lo hacen las salmoneras, vean, revisen el Google, cómo la industria salmonera está llena de casas flotantes, y bueno, y pagan contribuciones por eso. A alguien se le va a avispar, oye, apliquémosle contribución, ¿y cómo voy a calcular eso si no existe aún? Lo que existe es la fórmula sobre un territorio, ¿no es cierto?, terrestre, no sobre un territorio. Entonces, empezamos a cobrar por el aparcadero. Y bueno, el aparcadero, bueno, y que estoy ahí a la orilla. Bueno, entonces me libero y que quedo a la deriva. Uno siempre va a buscar no pagar impuestos. Y por ejemplo, si usted quiere instalar sobre el mar, sobre un lago, ¿no es cierto? Quiere instalar una planta solar, ¿cómo eso? Sí, pues sí, eso existe. Sobre todo en aquellos lugares altamente contaminados que van a pasar siglos en recuperación. Sin embargo, ya tenemos plantas solares sobre esa superficie. En Chile, sobre todo estas piscinas donde el tratamiento ¿no es cierto?, entre agua y minerales, eso genera, ¿no es cierto?, una piscina grande, represa inclusive, en que el relave se controla, no se puede dejar escapar porque esos son altamente contaminantes. Y bueno, son hectáreas y hectáreas y hectáreas y no sirve para nada. Y alguien dijo, bueno, ¿y por qué arriba de esta cuestión no colocamos paneles solares? Y capturamos, distribuimos energía eléctrica al sistema. Entonces, el ser humano siempre va a estar creando. Y bueno, en la municipalidad hay ojo al charqui. ¿Qué le va a cobrar a la empresa que instaló los paneles solares sobre algo que no tenía ningún valor? Y de la noche a la mañana sí lo tiene. ¿Sabe usted que en el norte, alguien si es del norte, me lo puede confirmar, hasta hace un par de años atrás en Arica, todo lo que es la agrícola, todo el sector agrícola hoy día es producto de una política pública en que empezó a concesionar todos esos terrenos que estaban abandonados, secos, sin ninguna vegetación. Y a través de una metodología que se trae de Israel, hoy día es un vergel. Y todos los años más y más y más hectáreas son solicitadas para empezar un proceso de producción agrícola en pleno desierto. Pero como si no hay agua, bueno, buscaremos la solución y la encontraron. Pero es que no solo en la superficie, bajo tierra también, es verdad, también bajo tierra están produciendo en el norte productos agrícolas. Entonces, la imaginación no tiene fin del ser humano. El ser humano siempre está buscando soluciones. ¿Vale? Bien. ¿José está por ahí? Sí, profesor, está ahí. Bien. Entonces, esta resolución 3, ¿no es cierto?, es importante leerla, porque aunque usted no lo crea, si lee con cuidado,
el alcance que tienen los contenidos. Es, como dice Manuel, dijo, no entiendo estos enfoques, el de servicio. Calma, tranquilo, lo vamos a ver después de los 45 minutos que vamos a descansar. A la vuelta, entonces usted va a tener, ¿no es cierto?, su celular, su computador o su cuaderno y su lápiz, para que vamos a verlos todos, los tres enfoques. Bueno, entonces, como ven, la resolución 3 está, ¿no es cierto?, estructurado con la introducción, y adivinen con qué nos encontramos con el capítulo 1, el marco conceptual. Después, el capítulo 2, la normativa, y nuevamente comienza con los instrumentos financieros y así sucesivamente. Los estados financieros, ya también, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, y la operatoria contable y el glosario. Con respecto al glosario, ¿no es cierto?, así como yo les pedí que bajaran de Google las NIC SP, también busque el glosario NIC SP y lo baja. ¿Qué es lo que es el glosario? El glosario son definiciones, ¿no es cierto?, que usted tiene que estudiarla, que tiene que aprender. Cuando hablamos del deterioro, cuando hablamos del valor razonable, cuando hablamos del valor actual, del costo histórico, del valor de reposición, del deterioro, del costo amortizado, ¿no es cierto?, el leasing financiero. Cuando hablamos del valor actual, de las cuotas de pago mínimo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la revalorización de un bien, cuando hablamos de patrimonio, de activo, de pasivo, de ingreso, de gasto, es porque dominamos las definiciones. Pero si yo le digo, por ejemplo, yo le digo, yo soy el líder, ¿no es cierto?, de contabilidad de una municipalidad X. Entonces le digo a Juanito, ¿tú estás a cargo de las propiedades de inversión? Sí, Fernando, yo estoy a cargo. ¿Y también está a cargo de los intangibles? Sí, Fernando, yo estoy a cargo de eso. Ah, ok. Oye, ¿y el deterioro de valor de las propiedades de inversión, cuánto fue? Juanito me va a decir, pero don Fernando, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Porque en las propiedades de inversión no aplica el deterioro de valor de un activo. Un abrazo y beso para Juanito. Tienes toda la razón, Juanito. Y entonces en el intangible, ahí sí, Fernando, ahí sí. El reconocimiento posterior de un activo intangible, ¿no es cierto?, es al costo. Y como es al costo, busca deterioro. Y habrá deterioro cuando el valor libre del activo intangible esté más alto que su importe recuperable. Abrazo y beso. Y un bono para que se vaya a Miami, ¿no es cierto?, por un fin de semana. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es conocer el glosario. Eso es saber. Si yo le digo, oye, ¿es verdad que se recuperó el deterioro del activo de nuestro edificio consistorial? ¿Es verdad que se recuperó?
Y Juanito me dice, sí, pues le tengo una buena noticia. Fíjese usted que se recuperó. ¿Y hasta cuánto se recuperó? Juanito va a decir, pero don Fernando, ¿ya se le olvidó? Se recuperó hasta el valor libre del activo como si este nunca se hubiera deteriorado. Abrazo y besos para Juanito. Entonces, otro premio. Ahora ya no, ya fue a Miami, así que le voy a regalar un ramo de flores. Entonces, esos son los temas. Y cuando nos encontremos, ¿no es cierto?, en algún lugar por trabajo, yo los quiero ver siempre con su texto, ¿Cuál es? La resolución 3, actualizar. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, saber contabilidad internacional para el sector público. Bueno, la estructura entonces de este tema es el marco conceptual, la normativa específica, el plan de cuenta para el sector público, el estado financiero, la operatoria y el glosario. A continuación, ¿no es cierto?, tenemos unas partes que nos comentan sobre el marco conceptual, pero bueno, eso está en la resolución 3, ¿no es cierto? Es el conjunto de conceptos básicos que se definió para ser utilizado como referencia para el desarrollo de las normas específicas y para apoyar el análisis y solución de nuevas realidades o hechos económicos. Se fija, nuevas realidades o hechos económicos. Una nueva realidad es que yo voy al espacio y vuelvo. Esa es una realidad. Esa es una actividad económica en desarrollo. Ustedes han visto últimamente cómo ya estamos con automóviles volador. Y también estamos con automóviles submarinos, que no solo sirve para transitar en la carretera, sino que puedo, ¿no es cierto?, salirme de la carretera y navegar bajo el mar. ¿Y qué me encuentro bajo el mar? ¿Qué me encuentro? Territorio. ¿Pero qué me encuentro? ¿Qué ha visto usted bajo el mar? ¿Ha visto tremendas canchas, ¿no es cierto?, de fútbol, varias canchas, interminables canchas de fútbol, pero con algas. Algas. ¿Y qué es lo que es eso? Esa es la riqueza que genera las profundidades del mar. Esas algas, bueno, algunas hoy día son explotadas, pero ¿y las otras? Aún no. ¿Y por qué? Porque no ha sido aún, la investigación todavía no arroja los beneficios. Pero todos sabemos que sí tiene beneficios. Mi abuelo sabía que el cochayuyo, el güiro, si usted quiere, y las algas eran pura vitamina. Los pescadores eso lo saben por años, por siglos. Saben que todas esas algas marinas son vitaminas. Otra cosa es que no esté en el mercado con un precio. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. José Roja por acá. Estamos entonces. Estamos justo ya para el break de 45 minutos. Volvemos a las 13 horas. Recuerden entonces. Gracias. Gracias. Una consulta. Estoy tratando de ubicar a don Marcelo Díaz, que lo tengo conectado acá a la clase. Aquí estoy, señor. ¿Cómo está don Díaz. Marcelo? Le mandé Bien, bien. un mensaje por interno por el chat de acá de Ya. la sala. Ya ver si lo voy a... revisar, por favor, porque necesito la dirección Lo- para mandarle el libro que se ganó ayer. Y otro Perfecto. datito más. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Lo doy inmediatamente. Gracias. Luego.